6 de junio de 1944. La mayor invasión anfibia de la historia. Todos hemos visto las imágenes y oído las historias de heroísmo sin igual en las playas de Normandía. La narrativa oficial está grabada en nuestra memoria colectiva. Miles de valientes jóvenes desembarcando bajo una lluvia de ametralladoras alemanas, escalando acantilados bajo una tormenta de acero y con pura determinación, afianzando su posición en la fortaleza Europa. Es una historia de coraje, de fuerza abrumadora y de un plan meticulosamente ejecutado que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia que vemos en las películas, la que leemos en los libros de texto. Pero, ¿y si les dijera que la clave de esta victoria no fue solo coraje? ¿Y si fuera una mentira? Un engaño masivo e intrincado que involucró un ejército fantasma, tanques inflables y señales de radio falsas que engañaron a todo el alto mando alemán. La historia del día D que creen conocer es solo la mitad de la verdad. Hoy revelamos el resto. La historia oficial del día D es un relato poderoso e inspirador, pero también está llena de omisiones impactantes, errores estratégicos y mitos persistentes que se han repetido durante décadas. La realidad del 6 de junio es mucho más compleja, caótica y francamente fascinante que la versión simplificada que nos han enseñado. Así que vamos a desvelar las capas de esa historia oficial para revelar la verdad sobre las apuestas estratégicas que dieron sus frutos, las cifras reales de bajas que a menudo se malinterpretan y las debilidades fatales de un enemigo que no era ni de lejos tan invencible como se podría pensar. No se trata solo de desmentir mitos, se trata de comprender qué sucedió realmente y por qué, contra todo pronóstico, triunfó. La primera y más importante verdad que los libros de historia suelen pasar por alto es que el éxito del día D no solo se garantizó por la fuerza de las armas. Gran parte de la victoria se decidió semanas y meses antes de que el primer soldado pisara una playa de Normandía. Todo dependía de una de las campañas de engaño más audaces y elaboradas de la historia, la Operación Fortaleza. Imagina que eres un analista de inteligencia alemán en la primavera de 1944. Tu trabajo consiste en predecir dónde aterrizará la inevitable invasión aliada. Toda la lógica apunta a un mismo lugar, el Paso de Calais. Es la ruta más corta a través del Canal de la Mancha, de poco más de 32 kilómetros, y ofrece la vía más rápida para suministros y refuerzos. Es tan lógico, tan obvio, que tenía que ser el objetivo. Los estrategas aliados sabían que los alemanes pensaban esto, así que decidieron no solo hacérselo creer, sino convencerlos activamente. Y aquí es donde la historia se adentra en el mundo de los espías, la ilusión óptica y los efectos especiales al estilo Hollywood. Los aliados crearon un ejército completamente ficticio, el primer grupo del ejército de los Estados Unidos, o FUSAG. No era solo un ejército en el papel, tenía presencia física. Al otro lado de los campos del sureste de Inglaterra, justo enfrente de Calais, un ejército comenzó a formarse. Desde el aire, los aviones de reconocimiento alemanes vieron filas y filas de tanques Sherman, vastos campos de artillería y extensos campamentos para decenas de miles de soldados. Pero todo era un espejismo. Los tanques eran de goma inflable. Las lanchas de desembarco que se mecían en los puertos eran endebles creaciones de madera y tela. Se contrató a escenógrafos y expertos en camuflaje para crear la ilusión de una enorme concentración militar, incluso creando huellas falsas en el suelo para simular el movimiento de vehículos inexistentes. Para que este ejército fantasma resultara totalmente convincente, necesitaba un comandante, un líder tan temido y respetado por los alemanes que su presencia fuera una señal innegable. Eligieron al general George S. Patton. En aquel momento, Patton estaba en la mira del alto mando aliado por abofetear a un soldado, pero los alemanes lo consideraban el mejor general aliado. Su nombramiento para dirigir el FUSAG se filtró deliberadamente y se le vio viajando por todo el sureste de Inglaterra, prestando su celebridad y temible reputación al ejército fantasma. Pero el engaño visual era solo una parte de la artimaña. La Operación Fortitude también implicaba una sofisticada guerra electrónica.
Un equipo dedicado de operadores de radio generaba un flujo constante de tráfico de radio falso, imitando el parloteo de un ejército real preparándose para la invasión. Enviaban mensajes falsos, creando la ilusión de movimientos de tropas y preparativos que solo ocurrían en sus guiones. La pieza final y crucial de este engaño provino de una red de agentes dobles. La inteligencia británica, el MI5, había capturado o delatado con éxito a casi todos los agentes alemanes en Gran Bretaña bajo el sistema de traición doble. El más importante fue un agente doble español llamado Juan Pujol García, apodado en clave Garbo por los británicos. Los alemanes confiaban tanto en él que creían que dirigía una red de más de 2 docenas de espías por toda Gran Bretaña. Por supuesto, esta red era completamente ficticia. Les proporcionó a sus contactos alemanes una mezcla cuidadosamente seleccionada de información veraz pero inútil y mentiras cruciales. Su mentira más importante fue confirmar que la principal fuerza de invasión aliada se estaba concentrando en el sureste de Inglaterra para atacar el Paso de Calais. Los alemanes quedaron tan impresionados con el trabajo de Garbo que le concedieron la Cruz de Hierro por sus servicios, incluso mientras se aseguraba activamente de su destrucción. El resultado de este gran engaño fue un error estratégico de proporciones catastróficas. Los alemanes se lo tragaron por completo. Cuando llegaron los primeros informes del desembarco en Normandía, el 6 de junio, el alto mando alemán estaba convencido de que se trataba de una simple finta, una maniobra de distracción diseñada para desviar a sus mejores tropas de la invasión real en Calais. El propio Hitler, famoso por estar dormido cuando comenzó la invasión, se negó a liberar las poderosas divisiones Panzer mantenidas en reserva. Estaba seguro de que el ejército fantasma de Patton estaba a punto de lanzar el asalto principal. Debido a la Operación Fortitude, el formidable 15º Ejército alemán, una de sus fuerzas más poderosas, permaneció en el Paso de Calais durante semanas, esperando una invasión que nunca llegaría. Esas tropas de élite y sus potentes tanques podrían haber llegado a las playas de Normandía en cuestión de horas, potencialmente abrumando las cabezas de playa aliadas. En cambio, fueron neutralizados estratégicamente por un ejército de goma y un coro de mentiras. El plan para el día D no era perfecto, pero contaba con un arma secreta a la que los libros de historia rara vez le dan suficiente crédito. Una mentira magistral que les permitió ganar la guerra. Cuando imaginamos el día D, especialmente la playa de Omaha, la imagen que nos viene a la mente suele ser la de una masacre casi total, en gran parte gracias a la escena inicial de salvar al soldado Ryan. La creencia popular es que las bajas fueron astronómicas, una masacre espantosa donde decenas de miles murieron en la arena en un solo día. La frase 10.000 muertos se usa a menudo. Pero esa no es toda la historia. Si bien los combates del día D fueron innegablemente brutales, las cifras reales tienen más matices de lo que sugieren los mitos, y comprenderlas es crucial. Seamos claros, las pérdidas fueron terribles, pero la cifra de 10.000 muertos en el día D es incorrecta. Las estimaciones más fiables sitúan el número total de bajas aliadas, que incluye muertos, heridos y desaparecidos, en poco más de 10.000 para el 6 de junio. De esa cifra, el total confirmado de bajas aliadas fue de aproximadamente 4.414. Estas pérdidas no se distribuyeron equitativamente. Las fuerzas estadounidenses sufrieron una parte significativa. En la playa de Utah, los desembarcos fueron sorprendentemente exitosos, con solo 197 bajas. Sin embargo, en la playa de Omaha la historia fue diferente. Gracias al fallido bombardeo previo a la invasión y a la inesperada presencia de una veterana división alemana, los estadounidenses en Omaha se enfrentaron a un muro de fuego. Sufrieron aproximadamente 2.400 bajas solo en Omaha. Sumando las divisiones aerotransportadas desplegadas tras las líneas enemigas, el número total de estadounidenses muertos en el día D fue de 2.501. Las fuerzas británicas y canadienses en las playas Gold, Juno y Sword también se enfrentaron a una feroz resistencia.
Los británicos sufrieron alrededor de 3.000 bajas en sus sectores, con 1.449 muertos. Los canadienses, al desembarcar en la playa Juno, se enfrentaron a posiciones fuertemente fortificadas y un mar embravecido. Sufrieron poco más de 1.000 bajas, incluyendo 340 muertos. Estas cifras representan un precio terrible, pero distan mucho del mito de decenas de miles de muertos en las playas. Quizás lo más sorprendente es que las cifras de bajas, por terribles que fueran en realidad inferiores a las que habían previsto los estrategas aliados. El general Eisenhower y su Estado Mayor se preparaban para un baño de sangre, con algunas estimaciones que pronosticaban bajas de hasta el 75% en las primeras oleadas. El hecho de que el número total de muertos, heridos y desaparecidos fuera de alrededor de 10.000 de los más de 156.000 hombres que desembarcaron, se consideró, desde una perspectiva militar desalentadora, un éxito. Entonces, ¿por qué persiste el mito de las enormes bajas? En parte se debe a la conmoción de los combates, especialmente en Omaha. Los relatos personales, comprensiblemente, se centraron en la brutal realidad del asalto, moldeando nuestra memoria colectiva. La otra razón es el contexto. El día D fue solo el comienzo de la batalla de Normandía, una brutal campaña de 3 meses. Los combates en los densos setos, las batallas por ciudades clave como Caen y la ruptura final causaron unas bajas asombrosas que eclipsaron las de los desembarcos iniciales. Durante toda la campaña de Normandía, de junio a agosto de 1944, los aliados sufrieron más de 226.000 bajas. Los alemanes perdieron aproximadamente 240.000 y otros 200.000 fueron hechos prisioneros. Cuando se piensa en el inmenso coste de Normandía, a menudo se condensan las pérdidas de toda la campaña en ese solo día. Los combates del día D fueron terribles y costosos, pero el verdadero y prolongado derramamiento de sangre se produjo en las semanas siguientes. La cultura popular ha creado una imagen poderosa de los defensores alemanes en el día D, una fuerza monolítica de élite de fanáticos curtidos en la batalla que custodiaban un impenetrable muro atlántico. La realidad era muy distinta. El ejército alemán en Normandía, en junio de 1944, era una fuerza fragmentada, una sombra de lo que fue, plagada de confusión y escasez crítica. Primero, hablemos del famoso Muro Atlántico. Era más una obra maestra de propaganda que una fortaleza real. Si bien puertos clave como Calais estaban fuertemente fortificados, los largos tramos de costa entre ambos, incluida Normandía, eran inconsistentes y a menudo carecían de personal. El mariscal de campo Erwin Rommel, que encargado de mejorar las defensas, quedó horrorizado por lo que encontró. Inició un programa intensivo para colocar millones de minas y construir miles de obstáculos, pero fue demasiado tarde y demasiado poco. El muro era una corteza delgada, no una defensa sólida. La calidad de las tropas también era muy variable. Si bien había algunas unidades experimentadas, muchas divisiones que defendían la costa eran divisiones de infantería estáticas. Estas no eran las principales fuerzas de combate de la Wehrmacht. A menudo estaban compuestas por hombres considerados no aptos para el frente oriental, soldados mayores, algunos de entre 30 y 40 años, y reclutas muy jóvenes e inexpertos. Aún más significativo, una gran parte de los defensores ni siquiera eran alemanes. Eran los llamados Osttruppen, reclutas de territorios ocupados en el este, como Polonia y Rusia. Estos hombres habían sido obligados a prestar servicio, y su lealtad era, por decirlo suavemente, cuestionable. Mal equipados, muchos se rindieron rápidamente. La presencia de la curtida 352ª División de Infantería en la playa de Omaha fue la excepción, no la regla, y demuestra la diferencia que podía marcar una sola unidad decidida. Entonces, ¿dónde estaban las fuerzas de élite alemanas, las temidas divisiones Panzer de las SS? Se mantuvieron en reserva, lejos de las playas, gracias directamente a la Operación Fortaleza y a una estructura de mando irremediablemente paralizada. Rommel argumentó con vehemencia que los Panzers debían estar cerca de la costa. Sabía que la superioridad aérea aliada significaba que los tanques alemanes no podían moverse durante el día sin ser destruidos.
creía que la invasión debía ser derrotada en las playas en las primeras 24 horas. Su superior, el mariscal de campo von Rundstedt, discrepaba y prefería un enfoque tradicional, contener a los Panzers para un contraataque masivo. Atrapado entre ellos estaba Adolf Hitler, quien optó por un compromiso desastroso. Le dio a Rommel el control de algunas divisiones, pero puso las unidades Panzer de reserva más poderosas bajo su control directo. Esto significó que en la mañana del 6 de junio, los comandantes sobre el terreno tenían prohibido desplegar sus reservas más cruciales sin el permiso personal de Hitler. Y como sabemos, Hitler dormía. Cuando finalmente se despertó tarde en la mañana, seguía negándose a creer que Normandía fuera el principal objetivo y contuvo a los Panzers durante varias horas cruciales más. Para cuando las divisiones blindadas finalmente se desplegaron, ya era demasiado tarde. Se incorporaron a la lucha poco a poco bajo el ataque constante de los cazabombarderos aliados. La maquinaria de guerra alemana en el día D no era una máquina bien engrasada, era un motor oxidado y desarticulado que se dirigía a su colapso final. Si te parece interesante esta mirada tras la historia oficial del día D y quieras desmentir más mitos históricos, suscríbete y haz clic en la campana. Tenemos mucha más historia por descubrir y no te la querrás perder. En gran parte de la cultura popular, especialmente en las películas estadounidenses, el día D se presenta a menudo como un logro principalmente estadounidense. La atención se centra principalmente en la brutal lucha en la playa de Omaha y los audaces lanzamientos aéreos. Si bien el heroísmo de las fuerzas estadounidenses fue absolutamente crucial, este enfoque limitado oculta una verdad fundamental. El día D fue un esfuerzo internacional colosal. En la cima, el mando aliado fue un modelo de liderazgo de coalición. Liderado por el general estadounidense Eisenhower, sus líderes clave eran británicos, incluyendo al comandante supremo adjunto Arthur Tedder y al comandante en jefe naval Bertram Ramsay. Analicemos las fuerzas navales. De los casi 7.000 buques de la Armada de Invasión, la inmensa mayoría fueron proporcionadas por la Marina Real Británica, alrededor del 80% de los buques de guerra y lanchas de desembarco. La flota también incluía barcos de Canadá, Francia, Noruega, Polonia, Países Bajos y Grecia. Los dragaminas canadienses desempeñaron un papel crucial en la apertura de rutas seguras a través del Canal de la Mancha. En el aire, la historia es la misma. La Royal Force Air Force proporcionó 2/3 de las aeronaves. Durante los meses previos al día D, la RAF y las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos bombardearon sistemáticamente la infraestructura francesa, líneas ferroviarias, puentes y estaciones de radar, para socavar la capacidad de respuesta de Alemania. Ese mismo día, las fuerzas aéreas aliadas, incluyendo escuadrones de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Polonia, dominaron el campo de batalla. Y, por supuesto, estaban las tropas terrestres. Mientras las fuerzas estadounidenses asaltaban Utah y Omaha, las otras 3 playas, Gold, Sword y Juno, fueron asignadas a fuerzas británicas y canadienses. Más de 61,000 soldados británicos desembarcaron en las playas Gold y Sword. En Sword estuvieron acompañados por comandos de la Francia Libre que luchaban por liberar su patria. Los 14,000 soldados canadienses que desembarcaron en la playa de Juno tuvieron una de las tareas más difíciles del día. Se enfrentaron a un mar agitado y a unas defensas más concentradas de lo esperado. Pero a pesar de las numerosas bajas sufridas en la primera hora, los canadienses lograron abrirse paso y avanzar más tierra adentro que cualquier otra fuerza aliada en el día D. Una notable hazaña militar. Esta era una fuerza de una docena de naciones unidas por un objetivo común. Recordarla de otra manera sería un flaco favor para los miles de soldados, marineros y aviadores no estadounidenses que lucharon y murieron en Normandía. Es un pequeño detalle, pero que ha generado innumerables teorías. ¿Qué significa realmente la D del día D? Algunos han especulado con decisión, liberación, perdición o partida. Aunque algunas de esas frases suenan geniales, la verdadera respuesta es mucho más mundana. Eso es todo. Es un marcador que usan los planificadores militares para designar el día en que comienza una operación. Todo se cronometra en relación con este día no especificado. Por ejemplo, D-5 corresponde a 5 días antes de la operación,
y D más 7 a 7 días después. El término correspondiente para el momento del asalto es hora H, donde la H simplemente significa hora. Hubo cientos de días D para otras operaciones, pero la magnitud de la operación Overlord fue tan inmensa que el término se asoció permanentemente con el 6 de junio de 1944. Se convirtió en el Día D. Así que, aunque carece de un toque poético, la verdad es un recordatorio de que tras las grandes narrativas de la historia existe un mundo de planificación práctica y poco glamurosa que lo hace posible. De todas las verdades ocultas sobre el Día D, nada resalta mejor la delgada línea entre el éxito y el fracaso que la historia del clima. Toda la invasión de Normandía, la culminación de años de planificación, dependía en última instancia de un único pronóstico meteorológico de gran importancia. Los planificadores necesitaban luna llena para las tropas aerotransportadas y marea baja al amanecer para exponer los obstáculos de la playa. Estas condiciones solo se dieron unos pocos días de junio, el 5, el 6 y el 7. El general Eisenhower había fijado la fecha para el 5 de junio, pero a medida que se acercaba el día, una enorme tormenta se avecinaba en el Atlántico, prometiendo vientos huracanados y alta mar. El hombre en el centro de esta crisis era un meteorólogo escocés, el capitán de grupo James Stagg. Su trabajo consistía en tomar la decisión bajo una presión casi inimaginable. En 1944, la meteorología era una ciencia inexacta, que dependía de informes dispersos para elaborar un pronóstico. En la noche del 3 de junio, Stagg dio la devastadora noticia. El tiempo para el 5 de junio sería un desastre. A regañadientes, Eisenhower tomó la desgarradora decisión de posponerlo. Los convoyes que ya estaban en el mar recibieron la orden de regresar. Un nuevo retraso significaría esperar 2 semanas más, lo que daría a los alemanes una gran oportunidad para descubrir los planes de invasión. En la noche del 4 de junio, en medio de tormentas continuas, Stagg encontró un rayo de esperanza. Sus equipos identificaron una breve ventana de 36 horas de tiempo más tranquilo que podría abrirse en la mañana del 6 de junio. No era ni mucho menos perfecto, pero era una oportunidad. En una última informativa antes del amanecer del 5 de junio, Stagg presentó su pronóstico a un tenso y exhausto Eisenhower. No podía prometer buen tiempo, solo un breve respiro. Eisenhower consultó a sus comandantes. Estaban divididos. Finalmente, tras un largo silencio, tomó una decisión. «De acuerdo», dijo, «vámonos». Fue quizás la mayor apuesta de la guerra, y dio sus frutos. Los meteorólogos alemanes, a falta de los mismos datos meteorológicos, habían predicho que las tormentas continuarían durante días. Convencidos de que una invasión era imposible, el mando alemán suspendió sus patrullas. Varios comandantes de alto rango, incluido el propio Rommel, estaban ausentes de sus puestos. Había regresado a Alemania para el cumpleaños de su esposa. Gracias al valiente pronóstico de Stagg, la flota de invasión más grande de la historia logró una sorpresa táctica casi total. El mal tiempo, que casi hundió la operación, terminó siendo una de las claves de su éxito. La historia del Día D que hemos heredado es de una simplicidad heroica, pero la verdad es infinitamente más compleja y convincente. La victoria del 6 de junio de 1944 no se logró solo por la fuerza bruta. Se logró en las silenciosas salas de la inteligencia británica, donde un ejército fantasma nació de mentiras. Se logró gracias a la valentía silenciosa de un meteorólogo que apostó el destino del mundo a su lectura del viento. Y se ganó gracias a los errores de un alto mando alemán paralizado por la indecisión. Comprender las cifras reales de bajas no disminuye el sacrificio. Honra a los caídos al reemplazar el mito por la realidad. Reconocer las inmensas contribuciones de los británicos, canadienses y otros aliados no disminuye el papel de Estados Unidos, eleva la historia de un triunfo nacional a un testimonio de la determinación internacional. La historia del Día D no se trata solo de valentía en las playas. Es una historia de inteligencia, engaño y azar, mucho más fascinante que lo que nos enseñaron en la escuela. La narrativa oficial nos presenta héroes. La historia completa nos da una lección.
que la historia nunca es tan simple como parece. ¿Qué otros mitos del día D has oído? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si quieres ver más contenido que desmiente los mitos de la historia, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver.